Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Ser podcast. Cuenta atrás para los Oscar y el gran estreno de la semana es una de las sorpresas de la temporada. La película brasileña Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles y con una impresionante Fernanda Torres. En este episodio los escuchamos y analizamos este drama sobre la memoria histórica. Además hay propuestas comerciales como The Monkey, del universo Stephen King, o una nueva entrega del oso Paddington. Entre los estrenos españoles destaca Daniela Forever, el regreso de Nacho Vigalondo al largometraje, y el cine de autor nos trae a Jude Law de Rey Tirano y Maloliente y la historia de Limonov. En series, dos de las más esperadas, la tercera entrega de The White Lotus y el thriller Día Cero con Robert De Niro. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En la última década, Berlinale ha sido el festival que ha aupado ese nuevo cine español, no solo con el Oso de Oro Alcarrás, sino ya mucho antes. Allí debutó Carla Simón con Verano 1993, estuvieron Palomero, Ruiz de Azúa, Patiño, Macumachín, Urresola, películas que han destacado por contar cosas diferentes a las que el cine español en ese momento apuntaba y a las que el certamen arropaba y lanzaba a la industria española, donde lo indie no siempre puede sobrevivir bien. Este año la sensación ha sido muy agridulce. Sorda es un debut excelente que ha llegado a Panorama, pero el cine español no ha estado en la sección oficial, salvo por esa fantástica coproducción que es El Mensaje. Puede haber años con más o menos presencia, pero nuestro cine tiene que pelear por estar y estar bien. Vista la calidad de la sección oficial, lo cierto es que Sorda podría haber competido perfectamente por el Oso de Oro, pero nos ha faltado ese empuje. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué parece que hemos dado un paso atrás? Lo cierto es que necesitamos redes para dar a conocer nuestras películas, para que los programadores vean el cine español y los seleccionen. No podemos permitirnos retroceder en este avance que hemos hecho en los últimos años, y también necesitamos que productores y productoras apuesten por nuevos géneros e ideas para que fuera se entienda también que podemos hacer de todo, porque podemos. Hay que trabajar fuerte porque ya empiezan los rumores de la selección de Cannes y el objetivo debería ser que haya cine español luchando por la Palma de Oro. Bienvenidos a El Cine en la Ser. Empezamos con estrenos taquilleros. Elio Castro, José Manuel Romero, sacar los billetes. ¿Cómo estáis? Aquí la cartera para pagar los billetes que no tenemos. Exactamente. Bueno, hablamos de estrenos taquilleros. Esta es una semana de transición. No hay ningún premio a la vista. Los Oscar todavía le queda una semana. Madre mía, una semana y todas las cosas que tenemos que hacer. Quedan los del el sindicato de actores, queda, pero bueno, ya es que no podemos con más gremios. No, por favor, disuélvanse. Bueno, a la espera también de que lleguen las últimas nominadas a los cines. Vamos a empezar con dos títulos así grandilocuentes. Por ejemplo, The Monkey, que es la enésima adaptación de Stephen King sobre dos gemelos que descubren a un antiguo mono de juguete al tiempo que una sucesión de muertes pues ocurren a su alrededor. Osgood Perkins, que debutó con Lockless, dirige esta historia de terror que protagonizan Theo James y Elijah Wood y que reúne humor y carnicería a partes iguales. Oh, qué raro. No recuerdo cerrar esto con llave. Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo? Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad? Bueno, divertida y jugosa.
juguetona, una película que nos advierte que hay que tirar los peluches viejos porque siempre están malditos. O sea que... Nada de Diógenes. No. Siempre peligroso esa nostalgia. Ya no me quedan peluches. Ya no te quedan monos de peluche. Miedos infantiles. No, pero Longlegs está catalogada como una de las mejores películas de terror del año pasado de este director, hijo de Anthony Perkins, y la verdad es que se estrenó un poco de tapadilla en verano, pero sí, la verdad es que funcionó muy bien, o sea que los amantes del terror ya tienen una nueva propuesta. Pues ahí está. Y del terror vamos a pasar a otro fenómeno, en este caso es un emblema británico, esta vez del cine familiar, con Paddington, Aventura en la selva. Es una nueva entrega de este personaje, este oso británico, como decimos, que ahora lo que hace es visitar a su tía Lucy en Perú, pero un misterio pues le lleva a la selva amazónica y a las montañas peruanas. Olivia Colman y Antonio Banderas, iba a decir Anthony Banderas, están en esta nueva entrega. Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti. Oh. Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy. Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osezno. Tengo que encontrarla. Bueno, pues ahí tenemos el personaje. Y vamos a saltar a una de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película. Aún estoy aquí. Una de las grandes sorpresas en las nominaciones es la cinta brasileña de Walter Salles, que ganó Mejor Guión en Venecia y que ha logrado 3 nominaciones, como decimos, a película, también a película internacional y a Mejor Actriz para Fernanda Torres. Cuenta la historia, basada en las memorias reales del escritor Marcelo Rubens Paiva, que recrea cómo fue su infancia en una familia numerosa, intelectual, progresista, durante la dictadura brasileña y cómo su madre se convirtió en una de tantas heroínas anónimas que sacó adelante a todos tras el secuestro y asesinato del padre. Walter Salles visitó San Sebastián, ha ganado el Goya, la película iberoamericana, y ha regresado a España a recogerlo. Como decíamos, vuelve a rodar en portugués, su lengua, en su país, después de producciones hollywoodienses como En la carretera, Darkwater o Diarios de motocicleta. ¿Qué pasa? Diputado Rubens Paiva. Debe de ser un error, eso fue hace años. No es ningún error, se viene con nosotros. ¿A dónde? Tiene que declarar. Es un trámite rutinario. ¿A declarar sobre qué, Rubens? Tranquila. Me cambio y voy. Vale. It took us a long time to make the research. Queríamos traducir el libro en el que se basa la historia de la mejor manera posible. Nos llevó mucho tiempo hacer la investigación para conocer a todos los que aún estaban vivos relacionados con la historia. Y también me llevó un tiempo entender cómo llevarlo a la pantalla de la mejor manera posible. Para mí se ha convertido en una historia personal porque, aunque no conocía a los personajes, sí que viví mi infancia en esa dictadura militar en Brasil. Tenía 13 años, mi país estaba bajo una dictadura militar, había censura en todas partes, no había libertad en las calles. El hecho de revivir aquello con esta familia de la película me ha permitido ver el ángulo inverso a esa dictadura. Me ha permitido ver que en esa casa había discusión en torno a la política, que había acceso a la música, al cine, al arte. En esa familia existía el sueño de un país diferente, un país más libre, un país más inclusivo, un país independiente, uno que pudiera definirse según los criterios políticos, estéticos o culturales. En realidad era un ángulo inverso al de la junta militar que gobernaba el país en ese momento. Ayer casi me rompo un brazo. ¿Cómo? Estaba jugando con ellos y me caí sobre el brazo. Hijo, tus historias siempre son largas y confusas. A ver, cuéntanos la última aventura. Cuéntanosla. Yes, completely. You know, the beauty of the book written by the son of that family, Marcelo Paiva, is that he realizes in writing. La belleza de la historia es que ese hijo que escribe la historia de su familia con su padre ausente se da cuenta de que su madre había sido la heroína silenciosa de esa época, una mujer que rompió las raíces patriarcales que existían incluso en el ámbito más progresista de Brasil. La protagonista de la película es una mujer que tuvo que redefinirse a sí misma en ausencia de la figura masculina, que se convirtió en abogada a los 46 años y que nunca se dejó victimizar por el gobierno. Y todo eso fue tan conmovedor e impactante para mí que realmente despertó el deseo de hacer la película. Documentación. Llevaos a estos dos. ¡No lo empuje! ¡No lo empuje! quietecita, niña. Documentación. Está en el coche. ¿Puedo cogerla? Vamos, venga. You know, when we started
the project in 7 years ago. Al inicio del proyecto, hace 7 años, la película iba a tratar los 21 años de dictadura militar, pero pronto la vida política del país cambió tan rápido que nos dimos cuenta de que la película también trataba sobre el presente, que de alguna manera se hacía eco de ese pasado. Pasa esto porque no tenemos una memoria sólida de lo que fue ese pasado. La literatura y el cine son instrumentos contra el olvido. También el periodismo, la investigación lo son. Ofrecen la posibilidad de articular y mostrar reflexiones sobre ese pasado, lo que nos permitirá no cometer los mismos errores muchos años después. Many years later. It's certainly a moment still of instability, of fragility in Brazil, but as you said before, in the world. No hemos sabido ver lo frágil que es la democracia en algunos países hoy en día. Es un momento muy peligroso. Por eso creo que la cultura en general, las películas, la música, tienen que generar debates para que podamos articular y ofrecer la posibilidad de que las personas accedan a la información. Todos formamos parte del mismo movimiento. La actriz Fernanda Torres, la hija de Fernanda Montenegro, la protagonista de la película de Walter Salles, Estación Central de Brasil, que fue la que puso al director en la senda del cine americano. First of all, I think what we've tried, Walter and all of us, was to be faithful to this woman. She faced tragedy in her life. She had this utopic life of a house lady with 5 children. Decía la actriz en el Festival de Venecia que tanto ella como el director lo que buscaron era ser fieles a la historia de esta mujer que se enfrenta a la tragedia después de vivir pues como en esa utopía que era esa casa con puertas abiertas donde sonaba la música, donde se veían películas, donde cruzabas y estaba la playa, y la verdad es que es una película bonita y emocionante. Sí, sobre todo por el contraste que hay entre esa primera parte de esa familia ideal, alegre, unos hijos adolescentes, pequeños adolescentes, que les preocupa pues eso, pasárselo bien, ir a la playa, jugar al fútbol. La hija mayor la vemos ya más comprometida. Vemos ese lado cotidiano y terrible de la dictadura, de los controles policiales en las carreteras. Y de repente pues todo se trunca para esta familia cuando este cabeza de familia pues desaparece, ¿no? Y a partir de eso se convierte en una película de terror, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien ambientada, muy bien interpretada, con una grandísima naturalidad y que nos transmite esa sensación de angustia, de tragedia, de dolor que va pasando los años cuando una persona querida pues ha desaparecido. Cómo funcionan las dictaduras, es decir, cómo uno puede desaparecer en una cárcel de repente y que no haya ni un sistema que lo proteja, que se pueda investigar, en fin, todo es tan sumamente terrible que yo creo que hace que de la película muy recomendable. Y por supuesto la interpretación de Fernanda Torres sobresale en todo el elenco, pero ya te digo que todos los actores, los niños, los adolescentes, las personas que rodean a esta familia, todos están estupendos. A mí me gustan muchas cosas de la película, pero hay dos sobre todo que yo creo que son muy diferentes a cómo se suele retratar las historias sobre dictaduras o represiones. Uno es esa alegría, ¿no? Esa mirada también a refugiarse en la cultura o a intentar seguir viviendo como se vivía antes de la dictadura, a pesar de que evidentemente eso es imposible, ¿no? Porque bueno, pues aquí aparecen muchos detalles. Es una familia de clase media alta que de repente pierde el poder adquisitivo con la dictadura, en la que hay que salir adelante de muchos frentes, pero aún así es esa mirada altiva y alta a lo que es el terror, ¿no? Poniendo la música de Caetano Veloso, yendo al cine, intentando que los hijos sigan estudiando, intentando un poco hacer toda esa vida diaria que el régimen del terror impide, que también es un tipo de lucha, ¿no? Y me parece muy bonito explicarlo. Luego que no aparezcan escenas de violencia ni de tortura, que creo que durante un tiempo ha sido importante que aparecieran en el cine para reflejar de lo que han sido capaces los distintos regímenes, pero que
también en estos momentos donde la violencia siempre es tan gratuita y donde la violencia la vemos al acceso de un clip, el hecho de que no salga y de que esté ahí en la retaguardia también me parece algo muy simbólico y positivo, y que veremos la semana que viene en los Nickel Boys como algo también a quitar, ¿no? Y como una decisión política de la propia película. Y luego me parece importante, y creo que eso es lo que conecta a la película con la actualidad, que al final esta familia y este país vivían unos momentos de libertad, de felicidad, de casi, no vamos a decir de igualdad, ¿no? Porque las desigualdades existían, pero casi donde bueno, pues no había demasiados problemas sociales, ¿no? Y de repente de un día para otro todo cambia. Y eso nos recuerda que las democracias no siempre están para siempre, no están consolidadas siempre, y que todo es muy efímero y se puede romper. Estamos viendo cosas muy locas en estas últimas semanas, no como para echarnos a temblar debajo de la cama, pero sí para ponernos en retaguardia de que pueden pasar cosas y de que todos tenemos una cierta responsabilidad en ellas. Y yo creo que eso es una de las fuerzas de la película, ¿no? Que creo que sí es capaz de, que sí es una película muy moderna, capaz de ponernos en el aquí y el ahora. Sí, luego yo creo que narrativamente el arco y la estructura de la película hace algo muy inteligente, que cuando empieza, ¿no? Esa coreografía familiar, esa utilización, ¿no? De los vídeos en Super 8, de ese sol brasileño que inunda con la fotografía al inicio de la película, hace que de alguna manera tú como público establezcas una conexión emocional con los personajes, ¿no? Y con el desarrollo tanto de esos niños pequeños que hacen muchas preguntas, como de los adolescentes más rebeldes, como de la revelación cultural, esos padres abiertos, esas comidas que hacen. Y cuando todo se trunca, tú ya acompañas a todos esos personajes. Tú quieres vivir en la familia. Y tú de alguna manera los acompañas en unos duelos muy diferentes, porque son duelos de que a ti no te han comunicado que tu padre ha fallecido, ha desaparecido, es ese limbo en el que se han quedado muchas dictaduras, ¿no? Como decía Elio, y es muy interesante cómo lo afronta cada uno, ¿no? Y cómo esa madre, al final Walter Sales convierte a Fernanda Torres lo decía él, en una heroína casi moderna, ¿no? Se echa a la familia a la espalda, pero sin olvidar el pasado, sin dejar de luchar por algo de justicia, por preguntar, aunque incomode, y por preguntar. Y a mí me parece que la peli al final funciona emocionalmente, sobre todo por eso, como segundo todo lo que habéis dicho a nivel de político y una defensa, ¿no? De la memoria histórica para no repetir errores, un antídoto contra el olvido. Incluso Walter Sales decía esta semana en España lo bonito que había sido, decía una frase que era que la memoria genera memoria, y que muchos jóvenes han descubierto que sus tíos abuelos, sus abuelos habían sido víctimas de la dictadura y se han puesto a hacer vídeos en TikTok con imágenes de la película o buscando fotos antiguas. Entonces creo que esa es la función del cine, y sorprende por eso que también, ¿no? Como Argentina 1985 son dos películas con una raíz muy distinta, desde el thriller judicial o político a lo íntimo de la familia, pero que conectan emocionalmente, y las dos también han conectado en Estados Unidos, algo que no es tan fácil, ¿no? El público americano, pero sí que han hecho la temporada de premios, las dos lo hicieron, y eso es porque están bien contadas, porque llegan a lo humano y porque retratan una realidad que sirve de espejo con el presente. Ojo con esta película y con Emilia Pérez, que están compitiendo en mejor película internacional. Y ojo a Fernanda Torres, ojo entre la división de votos entre Demi Moore y Mickey Madison. La semana que viene haremos nuestras predicciones finales, pero ojo a Fernanda Torres, que ha tenido un final. Y ojo a la legión de brasileños en redes sociales y de votantes brasileños, ¿no? Porque lo dicen muchos analistas americanos, que los brasileños están haciendo una campaña para pedir el voto, cosa que... que se haya colado en mejor película ya dice mucho de lo que ha gustado a los académicos. Bueno, y también hay que entender que es Walter Sales. Quiero decir que es un director con el que muchos han trabajado, y es un director al que conocen y ven. Que una de las principales dificultades, que lo escucharemos la semana que viene, que nos contaba Álvar Carretero, experto en campañas, es que fíjate, decía una cosa curiosa, y es que Emilia Pérez, antes de la polémica, no la había visto muchísima gente. No, en Netflix, Estados Unidos, no. Entonces, claro, como las polémicas o como determinadas cosas, que lo que tienes que conseguir es que vean esta película. Y Walter Sales tiene algo ganado, y es que es alguien que ya ha trabajado en la industria, y es alguien al que ven, que es que un poco lo que tenía Bayona el año pasado, ¿no? Es alguien a quien ya de entrada le van a ver. Y luego no hemos comentado, no vamos a hacer mucho spoiler y que la gente haga el viaje con esta familia, pero Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, qué bonito, 30 años después, la segunda brasileña en estar nominada después de su madre. Es como un cierre de círculo muy bonito, ¿no? Que también ayuda. Salen en la película.
Claro, por eso, que también ayuda a ese impulso de la película emocional. Una Nepo Baby. Bueno, vamos, Sí. vamos a seguir con cine español. Escolta la tempesta, no fa música, no diu res. És ruido blanco sin ningún fin. Tenemos nueva película de Nacho Vigalondo y la verdad es que es un acontecimiento porque llevaba tiempo sin rodar un largometraje. Es Daniela Forever y vuelve a utilizar en ella la ciencia ficción para reflexionar sobre temas humanos, contemporáneos como el amor, la amistad, la muerte o el duelo. Henry Golding de Crazy Rich Asians y Beatriz Gano de The White Lotus se vinieron a Madrid a rodar esta historia sobre sueños, pastillas, muertes, donde también vemos a Rubén Ochandiano, a Natalie Poza y a Aura Garrido. Mi novia ha muerto. ¿Sabes lo que son los sueños lúcidos? Es cuando sueñas lo que quieres. Es un fármaco que los belgas han desarrollado que te permite tener esos sueños así. Hemos estado estudiando si puede haber un uso terapéutico. Daniela. Y parece que sí lo hay. El duelo es una patología y en cierta manera el duelo, cuando te pilla de forma tan brutal, es un pasaporte a la locura, ¿no? Nos convertimos en turistas de la locura, vamos y volvemos. También he querido reflejar en la película cómo, y es una interpretación de la película, cómo el duelo es una posibilidad de saber cómo seríamos nosotros si tuviéramos una relación con la realidad dislocada, como la que se tiene con el duelo, en el que pierdes el control de tus emociones, pierdes el control de tu intelecto y pierdes el control hasta de los sentidos. Es cuando sueñas lo que quieres. Eres consciente de ti mismo en ese momento. Sabes que estás soñando. La película pasa rápidamente a una propuesta de solución. A una propuesta de solución imprudente y catastrófica, como mandan los cánones de la ciencia ficción, ¿no? En el momento en que tenemos una pastilla en una película de género, ya sabemos que esa pastilla va a acabar siendo mal usada. Aunque yo quiero defender que si el protagonista hubiera hecho un uso adecuado de la pastilla, todo hubiera ido de maravilla. El compuesto químico que tenemos te permite tener esos sueños así, al instante. Y tú lo decides todo. Está muy bien que llames ficción a los recuerdos, porque en cierta manera lo son. Nunca recordamos las cosas exactamente como fueron, sino... Y esto lo leí en alguna revista de ciencia, de divulgación. Cada vez que uno recuerda algo, en realidad recuerda la última vez que lo recordó. Y de forma inevitable, los recuerdos se deterioran, se adaptan a lo que estamos deseando recordar. Cuando uno cuenta un sueño, inevitablemente le da color, lo maquilla, lo decora para que sea más fácil contar. Pues es posible que la próxima vez que cuentes la misma historia, que para ti es veraz, es posible que todo ese maquillaje y todos esos colores que has aplicado en un momento dado ya formen parte del recuerdo, con lo cual estés mintiendo sin saberlo. Esto sucede, ¿eh? Es fascinante. Todos adornamos, los recuerdos se van... Claro, pero que después el adorno se quede pegado al recuerdo, eso es para pensar, ¿eh? Los sueños se vuelven cristalinos, reales y puedes recordarlos a la perfección. Bueno, a mí, Olvídate de mí, la otra gran película que pertenece a ese género es Her, la de Spike Jonze, ¿no? Las dos son películas de Spike Jonze, son dos películas extraordinarias. Son dos películas que yo ya, cuando escribía el guión, decía, vale, me he metido en este género, ¿no? Y el punto de partida puede ser muy similar. Para mí, si esta película tiene sentido hacerla, es porque tiene que desembocar en un sitio distinto. Y había algo que me apetece mucho hacer en todas las películas, que es plantar al personaje frente a un espejo, cuestionarle, a una escala a la que, por ejemplo, en estas películas no se da, ¿no? Hay un momento en el que, por ejemplo, cuando en Her Joaquín Phoenix tiene un ataque de celos irracional, la película se compadece y comparte esa tristeza, en vez de decirle, chico, vamos a sentarnos un rato. Es que no sabemos qué es. ¿Qué? ¿El qué? O sea, sabemos qué hace, pero no sabemos para qué puede servir, qué peligros podría haber si saliese al mercado. Entonces yo necesitaba una diferencia de mundos lo más abrupta posible para poder jugar con esa diferencia más adelante, ¿no? Cuando queremos ya ponernos juguetones. Y yo necesitaba esa diferencia brutal y no encontraba nada más práctico que el blanco y negro de color. Gracias a Dios, los distribuidores, los socios norteamericanos
Gracias a Dios me dijeron ni de coña. Y cuando de repente se nos ocurrió lo del Betacam, yo no podía caber en mí de gozo. Es que claro, es que digo, ¡guau! Es que voy a volver a la misma cámara que utilizaba en los 90 tardíos para hacer cortos. Bueno, pues Daniela Forever, que a mí me gusta mucho, yo compro mucho el cine de Nacho Vigalondo, que nunca es perfecto, las películas siempre tienen, siempre tienen sus propios errores o sus propias tribulaciones. Él dice que tiene TDAH y las películas parece un poco que van de una cosa a otra, pero a mí me gusta mucho la manera que tiene de utilizar la ciencia ficción para indagar en el amor, en este caso en el duelo. Es una película que se le puede decir que se parece a Olvídate de mí, pero yo creo que es mucho más cruda y mucho más profunda y que se atreve mucho más que los cineastas americanos a diseccionar las cosas dolorosas, ¿no? de la vida moderna, y a mí la verdad es que compro y me gusta que nos lleve por este Madrid. Tiene muchos elementos muy, muy interesantes, y en eso que decías tú de la disección de traumas modernos, que podemos decir, aunque el duelo es universal, ¿no? También está la masculinidad, ¿no? Frente a otros referentes como Olvídate de mí, lo escuchábamos a él, o Her, incluso de Space Jones. Sí que es más amarga, tiene un pulso más oscuro, una pulsión también latente, ¿no? Más tóxica de ese protagonista de Henry Golding. Y a mí se me agota por momentos, da vueltas, pero es normal, ¿no? Porque el uso de pastillas en la ciencia ficción mal utilizadas y que entras en bucles, en sueños, en recuerdos, es habitual que al final pues no se te aguanta al mismo nivel todas las fases de la película, pero me parece súper interesante, me parece una película muy inteligente, y me gusta mucho la utilización también de los sueños y los recuerdos como propias ficciones dentro de la ficción. No, que siempre es una sorpresa, un placer, y ver una película de Nacho Vigalondo, por lo que decías tú, ese punto de locura que tiene. Yo creo que siempre tiene unas ideas muy, muy brillantes. Siempre, sí. Y bueno, desde las 7:35 y convence de la a grandes mañana. estrellas. Sí. Y luego, pues bueno, el desarrollo, digamos, que bueno, pues puede ser discutible, pero siempre es estimulante ver un director que tiene algo insólito, ¿no? Que nos propone algo original y distinto a lo que vemos. Pues la verdad es que sí. Vamos con el siguiente estreno, que estuvo en Cannes hace 2 años. Es La última reina, también de un director brasileño, Karim Ainuz. Está ambientada en la corte de los Tudor, con Enrique VIII al frente, y muestra la vida de Catalina Parr, que fue la sexta y la última esposa de este rey, que tuvo 9 o 10 esposas. Tuvo 6 esposas. Bueno, ya le daba más, le he sumado a las amantes. Y fue la única que evitó el destierro y la muerte. Érase una vez un reino podrido y sanguinario, en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII. No toleramos a los herejes. Me matará igual que mató a mi madre. Jamás te haría eso. Alicia Vikander y Jude Law son los protagonistas de esta historia, y a él le preguntaban en Cannes por su opinión sobre la monarquía británica. Curious to know what is your take on the British monarchy. Thank you. Thanks. I don't really follow it. I find it as a chapter in history kind of intriguing, how it relates to itself if you look backwards. But I'm not one for gossip. I don't really enjoy it. I find that interesting. Hombre, me gusta que no le gusten los cotilleos a Jude Law, el que ha sido víctima de muchos cotilleos y ha superado esos cotilleos. Sí. O sea, no, never forget los cotilleos de Jude Law y Sienna Miller, que aquello sí que fue un culebrón. La verdad es que este Cannes fue el de la coronación, porque recuerdo que estaba también Ken Loach, y a Ken Loach le preguntábamos si había visto la coronación del del rey Carlos, y él decía no, y luego decía, bueno, a little bit. Un poquitito. Todo británico. Mira, hablábamos antes de Paddington. Paddington tomó el té con la reina II, y Ken Loach, pues hombre, algo... No, nunca le han invitado. Ken Loach nos reconoció en Mallorca que la única persona de una monarquía que había conocido era Leticia, la reina Leticia, porque había acudido a la presentación de la Atlántida Film Fest, donde le daban el premio honorífico, y le aplaudió mientras él estaba puño en alto en el escenario. Esto es lo que podemos contar de ese encuentro, nada más. Pero bueno, yo he de decir que soy un poco
fan de Enrique VIII Sí. y de todas las películas sobre los A Tudor. pesar de que se cargan a casi todas sus mujeres. Porque tuve un profesor de historia que nos puso Ana Bolena, o sea, nos puso todas las películas sobre los Tudor. Es que fue un rey fundamental, ¿no?, en la evolución de la historia británica. Creó una religión. Creó la religión, rompió con el papado, sentó las bases de lo que es un poco la independencia, la separación de poderes entre la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, y luego la creación de la Iglesia anglicana, y luego posteriormente pues Isabel I pues fue la gran reina de Inglaterra, ¿no?, en dura competencia con Felipe II. Pero lo único que me daba la impresión viendo esta película es que te daban ganas de ducharte una vez que has salido de la película, porque todo es tan sórdido, todo es tan sucio, parece que todo huele tan mal. A diferencia de otras películas que hemos visto de la época. La verdad es que en el cine y en la televisión recordamos la serie de los Tudor, en fin, muchísimas películas, todas las películas que se han hecho sobre Ana Bolena, sobre, en fin, también María Tudor, Catalina de Aragón. Elizabeth, ¿no?, que era la hija, Isabel I, en fin, es una historia muy trillada, y aquí realmente pues también vemos a un rey pues ya en declive en los últimos años, en los últimos momentos de su vida, y cómo se enfrenta a esta última esposa que tiene unas nuevas ideas, que quiere regenerar el reino, que quiere cambiar un poco pues la visión política que tiene él y la visión religiosa que tiene su marido, como las intrigas de la corte. Todo a mí me parece que es muy atractivo, pero lo que pasa es que me parece que está contado desde la lentitud y luego pues esa estética desagradable, realmente desagradable. Entonces a mí me produce un cierto rechazo, pero lo que cuenta pues es verdad que históricamente pues es muy importante. Sí, no, aquí solo aportar que lo más interesante es la tensión, ¿no?, entre tener un ideario político y religioso como mujer que quiere cambiar, que quiere hacer cosas distintas, y saber que tu marido ha matado o se ha cargado indirectamente a todas tus esposas. Entonces, o sea, ¿cómo voy a tener autonomía de pensamiento si tengo una espada en mi cabeza? Entonces creo que ahí funciona la tensión, ¿no?, entre Vikander y Jude Law, que son lo mejor de la película. Sí, Jude Law, que parece gordísimo, irreconocible. Supurando todo. Y le recordamos también ahora, también un poco irreconocible en la película esta que está en Amazon, The Order, que está muy bien esa película, sobre la extrema derecha americana y también muy actual, que ya comentamos. Bueno, pues vamos con el siguiente estreno del Cannes de 2023. Saltamos al de 2024, porque ahí vimos la adaptación de la novela de Manuel Carrer, Limonov, sobre el disidente ruso. El director Kirill Esbernikov ha sido el encargado de contar esta escandalosa vida del poeta, vagabundo, prostituto y político, con el actor Ben Whishaw. Soy yo, Eddie. En realidad soy un poeta, esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe. Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel. ¿Y por qué no el exilio de la Unión Soviética? Para empezar, deberías ser famoso en el oeste. Lo seré. Pues la verdad es que para mí fue una decepción enorme esta adaptación de Limonov, que se centra demasiado en la vida sexual, que no es que no me interese, bueno, no me interesa, lo que me interesa básicamente es cómo sortea pues la caída, bueno, el comunismo, la caída del comunismo, la caída de la URSS, la llegada de los oligarcas, de la corrupción, su relación con Putin, y sin embargo es como que todo está contado sin llegar a profundizar demasiado, algo que creo que la novela sí tenía, un retrato psicológico y político de Europa, pero sobre todo a través de este personaje que, bueno, pues odias o amas dependiendo de lo loco que estés, y creo que la película no consigue nada de eso. No consigue nada, y sobre todo, o sea, viniendo una película de una novela de Manuel Carrer, que es increíble la novela, léanla porque es alucinante la historia de este poeta político, todo lo tenía, ¿no?, que va dando bandazos, y también porque estaba Pavel Pawlikowski detrás del guión, el director polaco, que se retiró luego del proyecto, y sí que noto que está muy fascinado por la etapa neoyorquina, ¿no?, por esto del poeta underground de Rusia, llega a Estados Unidos y se le olvidan cosas esenciales como su colaboración con Serbia, ¿no?, con dictadores, luego la vuelta a Rusia, fundando casi un partido filonazi contra Putin, su relación con el comunismo, su etapa de Francia, luego etapa de mayordomo, va dando saltos, y como hacía el Leto, lo único que casi está bien en la película a veces es el montaje y las transiciones a mí, fíjate que musicales.
musicales, pero ni le compras eso. Que creo que todo el mundo alaba una transición en la que va contando la evolución del siglo a través de la música y varios decorados. Y sí, claro, es muy bonito de ver, pero es como, pero ok, está vacío. No sustenta Entonces, lo que hay. y creo que me pasa, fíjate, viendo esta película, me pasa que creo que es un director que me resulta vacío. Lo siento porque vives en el exilio y lo estás pasando muy mal, pero no me gusta tu cine. A ver, Kirill. ya hemos visto que aquí no exiliado puede ser cancelado también. Pero lo siento. Bueno, vamos con una comedia, con el agua al cuello, comedia de familia protagonizada por Michael Keaton, que tiene que encargarse de sus hijos cuando su mujer entra en una clínica de desintoxicación. Mila Kunis y Andy McDowell completan el reparto. Lily, lo siento. Vete, sales todas las noches. Tengo que trabajar. Alguien tiene que mantener a las generaciones de niños que me odian. Diga. Andy. Naomi, ¿dónde estás? Estoy en rehabilitación. ¿Qué? Y terminamos con Memorias de un cuerpo que arde. Es una película de la directora costarricense Antonella Sudasasi Furnis que homenajea a las mujeres de 70 años en su país, que vivieron en una época donde la sexualidad se reprimía. Más o menos hace como 10 años me puse como esta tarea, ¿verdad?, ambiciosa, tal vez, de contar historias protagonizadas por mujeres. Soy una mujer común y corriente, llena de sueños, de metas, unas cumplidas, otras no. Este año que viene cumplo 71. Dicen que no parece, pero bueno, el cuerpo sí lo sabe. Y hablar o poner sobre la mesa el tema de la sexualidad femenina. Para mí era tan tabú en aquel entonces, ¿verdad?, sobre todo de esta Costa Rica conservadora, católica y tal, hablar de estos temas, o sea, el placer femenino todavía en ese momento era como, ¿verdad?, una gran nube gris de la que nadie hablaba. Imagínate tener sexo a estas alturas. ¿Se imagina? Ahora es como que si fuera la primera vez, me imagino yo. Ya me cerró. Ahora, si me busco un viejillo, sería como meter un masmelo en una alcancía. Empecé este proyecto como artístico de contar esas historias. Hice un cortito sobre la niñez, sobre una niña que tiene su primer orgasmo de 10 años. Pero sí, yo fui una niña muy, muy inocente, muy ingenua. Y todavía al día de hoy, con tantos añitos más, todavía a ratos me convierto en esa niña, ¿verdad? Y cómo reacciona ella y su familia. Luego el despertar de las hormigas, que buscaba un poco hablar de la parte de maternidad, ¿verdad?, un poco como la relación con su familia y demás. Y ahora esta, que casi que termina recopilando un poco las historias o las memorias de mujeres adultas mayores y cómo fueron entendiendo la sexualidad y su feminidad incluso a lo largo de su vida y cómo viven la sexualidad ahora. Quería ser amada con cariño y ternura, tampoco lo conseguí cuando era joven. Quería poder disfrutar del sexo como me contaban mis hermanas, tampoco pude. Realmente esta película en particular la inicié hace 5 años con una conversación con mi abuela paterna. Ella tenía 93 años, no pude profundizar en ese diálogo tanto porque ella tenía ¿verdad?, le agarré como el último cachito de memoria, entonces empecé a hablar con otras mujeres y de estas conversaciones surge la película. Siempre viví con mi esposo hasta que él murió. Él era muy caliente, demasiado caliente, más bien. Entonces, desde que yo empiezo a hablar con ellas, me doy cuenta que tienen una urgencia de hablar de estos temas de los que no han hablado nunca con nadie, o sea, ni con sus abuelas, ni con sus hijas, ni con sus madres, ni con sus nietas, ni con nadie. Entonces, me confiesan o me confían sus historias y a partir de esas historias creo la película. Tampoco voy a llamar a nadie para que me auxilie, para que me apague el fuego que tengo. Un bombero, necesito un bombero. Como te estaba contando, desde el principio ellas me pidieron no ser reconocidas, ¿no? Me pidieron el anonimato. Mejor así que no me reconozcan. Para hablar con libertad. Y eso implicaba desde el punto audiovisual, ¿no?, un reto, porque yo lo que tenía era el registro oral de ellas, las tenía solo las grabaciones en audio y terminé optando a trabajar con actrices porque sentía que era muy necesario, como valga la redundancia, sentir en la piel las historias que me contaban. Y eso implicaba hacer una hibridación de formatos, ¿no? Ni un documental, ni una ficción. Al final, pues muchas de las imágenes que me traía a mí, las historias que ellas me contaban, me fueron como dando ideas de qué poner en pantalla.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues volvemos al resort de lujo más conocido de la ficción televisiva. The White Lotus estrena su tercera temporada. Y esta vez nos vamos a Tailandia, Dani Garrán, ¿qué bueno, tal? Nos vamos metafóricamente. Ojalá hacer un programa especial desde allí, ¿no? Desde Tailandia. Enviado especial, me podíais haber mandado. Ojalá pisar un resort alguna vez en mi vida. Aunque sea aquí. Es que nos han dicho una cosa muy fea por el pinganillo que no vamos a reproducir, Carlos Ródenas. No lo he escuchado, se lo he hecho solo a Pepa. ¿Sabes? Bueno, ya está disponible en Max el primer capítulo de esta temporada, donde un puñado de clientes adinerados y muy infelices interactúan con los trabajadores infelices también y no adinerados del resort de lujo. Sí, no importa el jet lag ni los kilómetros que los separen de su casa, todos llevan consigo su prepotencia, sus relaciones tóxicas y sus secretos, a los que se suman los choques culturales que experimentan con la gente local. La sátira social creada por Mike White ahonda esta vez en conceptos como la muerte y la identidad, en la temporada más oscura hasta la fecha, y en la espiritualidad que aporta un enclave budista. El budismo es para la gente que quiere reprimirse en la vida, que tiene miedo. No te ates, no tengas deseos, nada, ni siquiera lo intentes. Siéntate en posición de loto con un dedo metido por el culo. Yo pienso que es bueno desear cosas, siempre y cuando las puedas tener. Conseguir lo que quieres en la vida. Eso es la felicidad, tío. La pregunta es, ¿qué quiero yo? ¿Mujeres? ¿Dinero, libertad, respeto? Madre mía. La filosofía de The White Lotus no cambia, nueva localización y nuevos personajes. Jennifer Coolidge es la única que repitió en la segunda temporada y ahora es Natasha Rothwell la que vuelve como empleada a aprender técnicas de la cultura budista. Entre el elenco, un nepo baby de manual, Patrick Schwarzenegger, el hijo del legendario actor, que ahora comentaremos ya lo que todo el mundo esperaba hecho en el primer capítulo. Lisa, estrella tailandesa del grupo de K-pop Blackpink, ojo a los fans del K-pop que son peligrosos en redes, y Carrie Coon, que viaja con otras dos amigas para explorar la amistad a partir de los 40. Ya sé que es genial que te estén poniendo la alfombra roja todo el día, pero ¿no te cansas de que todos te hagan la pelota? Yo me volvería loca. No está tan mal, pero siempre tengo que ser simpática y no puedo tener un mal día en público. Me imagino que dudarás de las intenciones de la gente. A ver, incluso yo dudo de la gente. En Austin todo el mundo conoce a Dave y su empresa. Y en serio, muchas veces, no sé, pienso que la gente quiere ser mi amiga porque le caigo bien. Soy una tía genial, ¿no? Maravillosas estas tres amigas que empiezan a lanzarse dardos cuando beben una botella de vino. La serie de HBO lo vuelve a apostar todo a ese choque entre clases sociales con otro grupo de ricos a los que enfrentar a sus miserias personales en este lujoso entorno para encontrarse a sí mismos. Todos sin olvidar debates como la turistificación, la apropiación cultural o los debates sobre el sexo y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Mi novio se esconde de mí. No me lo creo, igual que el mío. ¿Tu novio se esconde de ti? Sí, verás, lo que hace es mandarme por ahí un rato porque le saco de quicio. No, pero te lo juro, es un puto coñazo, o sea que casi que me da igual. Detrás de mí, el calvo. Verás que hay muchos tíos calvos blancos en Tailandia. Sí. Aquí la gente los llaman pek. Pringaos en su casa. Pobres calvos. Bueno, pues ¿qué os ha parecido esta temporada? No sé, o sea, si se repite demasiado la fórmula. Yo creo que es un poco la sensación que tengo, ¿eh? O sea, es verdad que Mike White yo creo que sabe conjugar muy bien todos esos ingredientes que hicieron de la primera a la segunda temporada tan brillantes, ¿no? Los personajes complejos, esa tensión que va increciendo, ese personaje muerto en el primer capítulo que no sabes quién es y por qué está muerto, esa sátira pues muy fina también a la hipocresía, a los privilegios, pero también es verdad que aunque creo que no ha bajado el nivel de excelencia y los personajes, la verdad es que me interesan y sus tramas están a la orden del día, creo que sí que empieza a tener costuras, creo que se le empiezan a ver un poco las arrugas a esta tercera temporada. Es una fórmula que va denotando ya un poco síntomas de agotamiento desde mi punto de vista. Sí, yo creo que no
O sea, quiero decir, que No da un funciona paso más porque allá. funciona, pero es como otra vez, me da la sensación de que a veces es hecha con el piloto automático y lo único que introduces son las connotaciones o las idiosincrasias de los lugares nuevos, ¿no? En Sicilia la cosa italiana, aquí la cosa asiática, pero que fuera de eso, como que me parece que es lo mismo, que sí, que está bien, pero que me parece que le falta a algún genio con un poquito más de brillantez para hacer algo diferente, ¿no? Y ofrecer algo un poquito diferente, ¿no? Y a Jennifer Coolidge, que tampoco está, Ya. la echamos a menos. Bueno, ya tenía que se acabó su etapa en esta serie. Yo estoy dentrísimo. Es decir, se pueden repetir cosas, pero dame estos pijos, dame esta mala leche en momentos que tiene la serie. Yo creo que sí que va cambiando un poco también el perfil, ¿no? Aquí tenemos pues la amiga actriz súper popular que miden un poco, que se mide con sus amigas entre el éxito o el fracaso. Esa familia hiperpija, con pufos en la bolsa, el padre conectado al teléfono, ese nepo baby de Patrick Schwarzenegger ya desnudo en el primer capítulo, que seguramente es alguien con muchos problemas a la hora de relacionarse con las mujeres, y obviamente desde el minuto 1 vas con esa Choni de Manchester, con esa actriz que la vimos en Sex Education, ya era de lo mejor, con esa relación tan extraña que tiene con este empresario que busca algo oscuro, ¿no? en esa isla, porque cada uno está ahí por distintos motivos o intereses, ¿no? Desde la religión, el budismo, hacer una tesis doctoral, a descansar solamente y tomarte unas pastillas, a supuestamente disfrutar. Entonces yo creo que es súper interesante en esta serie, partiendo de que hay un asesinato y no me importa tanto descubrir quién lo ha hecho, sino la dosificación de la información y cómo se van tirando pullas entre ellos y las relaciones entre estos ricos y el personal, lo que tiene que aguantar, porque son unos pesados y unos insolentes, la mitad de ellos. Yo compro, vamos, estoy dentrísimo y no me resulta tan repetitivo, porque creo que el cambio de lugar es fundamental en esta serie a la hora de la idiosincrasia de muchas de las tramas. Bueno, pues ahí está The White Lotus. Adiós. Bueno, adiós. Ok. Borrar esto que acaba de decir José. Bueno, vamos a cambiar, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de esto de los ricos, porque sí que lo que decía José tiene razón. Es verdad que hay una cierta fascinación por las vidas de los ricos. De hecho, hay un ensayo fantástico de Raquel Peláez que lo demuestra. Esa gente que no sabemos cómo vive, de qué vive, bueno, sí lo sabemos. Ese dinero no viene de nada limpio, lo siento. Pero tampoco sabemos muy bien cómo se relacionan entre ellos, cómo sufren, cómo son en el interior, ¿no? Porque los ricos, al igual que el resto de los mortales, también sufren, como nos demuestra The White Lotus, y en televisión ha sido un subgénero que se ha explotado mucho. Sí, enfrentar a los ricos a sus miserias es un subgénero en sí mismo, y si además esta exposición sirve para hacer sátira social, pues es aún más redonda. A lo largo de sus condecoradas 4 temporadas, lo vimos en Succession, fue muchas cosas esta serie: una comedia shakespeariana, una sátira venenosa, un drama familiar. La última gran serie de HBO, creada por James Armstrong, fue la crítica de clases más potente que se recuerda a la televisión reciente, mientras mostraba cómo la búsqueda de la acumulación ilimitada por parte de los ultrarricos desplaza cualquier atisbo de humanidad. La despedida del patriarca en su funeral, interpretado por Brian Cox, lo decía todo. El dinero, los corpúsculos de vida que brotan por toda esta nación y mundo, llenando a hombres y mujeres a cada rincón de deseo, acelerando la ambición de poseer, de fabricar, de comerciar, de obtener rédito, de construir, de mejorar. Los grandes géiseres de vida que construyó. Ay, cómo los echo de menos a la familia Roy, que eran tan malos, tantas puñaladas, pero al final le cogimos cariño, porque también tiene esto de los ricos, ¿no? Como espejo de muchas cosas de la sociedad. El dinero era el motor de los Roy, indudablemente, al igual que para los protagonistas de Billions, una serie de 7 temporadas sobre la élite asentada sobre la riqueza y el poder en Nueva York. La serie, que se puede ver en Movistar Plus, ha explorado hábilmente el poder, el dinero y la codicia, con un continuo tira y afloja entre un financiero sin escrúpulos, interpretado por Damian Lewis, y un fiscal desatado, Paul Giamatti. Una lucha más cuerpo a cuerpo entre los dos protagonistas, que encarnan las oscuras altas finanzas y la justicia que trata de poner orden. Ser millonario y entrar en una sala es como ser una mujer con las tetas perfectas, o buenas piernas, u ojos como los tuyos. Sabes lo que mira todo el mundo y sabes lo que quieren.
bueno, también nos consuela saber que gente con más dinero que nosotros también sufre más que nosotros. Por eso también nos encantó ver en HBO a las mujeres ricas de Big Little Lies sufrir cuando sus familias se desmoronaban. Nicole Kidman y Reese Witherspoon se unieron para convertir la novela homónima en una serie bajo la dirección de David E. Keighley, todo un veterano en televisión. Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern y Meryl Streep completaron el elenco de una serie sobre la sororidad y las falsas apariencias de las familias ricas de Monterrey. Oye, seguro que hay algunas mujeres que están resentidas contigo. Pero mírate, vamos. Eres preciosa, tremendamente competente, económicamente independiente. Estás en el comité escolar, en la junta del acuario, ¿eh? Mujeres, todas queréis ser la envidia de vuestras amigas, pero Dios os libre de llegar demasiado lejos. Bueno, este creador, David E. Kelley y Nicole Kidman, antes de beberse el vaso de leche, repitieron para llevar una novela a la televisión con un tono muy White Lotus. Nine Perfect Strangers coloca a 9 personas en un lujoso resort para desconectar, para mostrar de nuevo pues las costuras de una sociedad contemporánea enferma y egocéntrica. Melissa McCarthy, Bobby Cannavale o Luke Evans eran algunos de los huéspedes que reflexionaban sobre los valores que rigen la sociedad, las relaciones personales y las terapias y el uso terapéutico de las drogas. Está en Prime Video. Conozco a las mujeres como tú. Estás tan entregada y tan obsesionada con la perfección que ya ni siquiera eres humana. Y vas hurgando en los demás para no tener que ver tus propias cicatrices. Puede que alguno de estos huéspedes hayan venido a sufrir, pero yo sufro suficiente en mi día a día. No he venido a cortarme las venas. He venido para disfrutar un poco. Y de gente poderosa habla también la nueva serie de Netflix que queremos comentar, un thriller político con uno de los grandes nombres del cine estrenándose en televisión, Robert De Niro. Sí, porque después de más de 50 años de carrera, Robert De Niro se estrena en televisión con su primera serie, Día Cero, un thriller de 6 capítulos en el que interpreta a un respetable expresidente de Estados Unidos que debe encontrar a los responsables de un ciberataque devastador que ha sumido el país en el caos. En medio de esta investigación se topará con los intereses de las élites de la tecnología, de esa tecnocasta tan de moda últimamente, de la información, de Wall Street y del mismo gobierno. La directora, Linka Glatter, que dirigió Homeland, está al frente de los 6 capítulos, adaptando un texto de Michael C. Smith, el ganador del Pulitzer. Angela Bassett es la actual presidenta del gobierno y Lizzie Kaplan interpreta a la hija de Robert De Niro en esta investigación sin respiro. Somos estadounidenses. ¿Qué hacemos? Tendríamos que estar ayudándonos, que estar apoyándonos. ¿Crees que haces lo correcto? No, no, señor. Tienes miedo. ¿Crees que indignándote por una absurda teoría de la conspiración dejarás de tener miedo? No. Lo que haces no es propio de un patriota. Madre mía. Bueno, Robert De Niro ha hablado sin tapujos sobre la situación política en Estados Unidos. De hecho, pues se enfrentó a los seguidores de Trump el pasado año, le ha llamado payaso, ha dicho fuck off y ha pedido no votar por él las elecciones, algo que nadie le ha hecho caso, como vemos. Que ya no se respeta a nadie. Ni siquiera Robert De Niro. Sí, el actor siempre ha sido muy combatiente contra la administración Trump. Prestó su voz también a una campaña de Biden donde criticaba los planes de reelección del actual presidente y contaba el actor en una rueda de prensa que más que fijarse en los hombres que ostentan el poder ahora para crear su personaje, se ha fijado en la figura del expresidente, de cómo afrontan el vacío de poder cuando tienen que salir de la Casa Blanca. A lot of times, you see presidents on press conferences, this and that. You get a lot of feel for what they're doing, what they're saying. You get. Decía Robert De Niro que muchas veces hemos visto a presidentes en conferencias de prensa y esto nos ha dado gran idea de lo que dicen, de lo que hacen. También había aprendido algo al respecto de los expresidentes, que cree que entran en una especie de vacío después de su presidencia, una especie de bajón. Es como si supieran que de repente ya no están asediados por el día a día, cada minuto, cada segundo, decidiendo qué hacer o qué decisiones tomar. Salvo en España, que si le ponen un micro, aquí tenemos varios, le vamos a mandar YouTube a Robert De Niro. Bueno, el personaje de De Niro sale de su retiro dorado de expresidente y tiene que ponerse en primera línea para investigar el hackeo que ha asolado Estados Unidos. El actor reflexiona también sobre la acumulación de poder y de los cargos, ¿no? Con el personaje que interpreta. Well, yeah, of course, and that's
sort of what's done in what we did. Aquí decía que le interesa el poder, obviamente, que siempre que tienes poder tienes una responsabilidad y esa responsabilidad de hacer lo correcto, supuestamente. Esa es la forma en que lo veía él y dice que eso es una de las cosas que le había interesado desarrollar en la serie, ¿no? Esa responsabilidad que supuestamente acompaña al poder. Sí, a pesar de llevar toda una vida en la industria del cine, el actor se mostraba también muy cauto con las reacciones que había recibido de los primeros espectadores de la serie. Es verdad que tiene todos los ingredientes de una serie de Netflix para triunfar, pero prefiero esperar al estreno. I can't say what I would hope they take away. They will take away what they take away, and we'll get the feedback. Oh, we never thought of that. I never thought of that. It's like reading a novel. You don't know. Decía el actor que esperaba que los espectadores se llevaran una buena impresión de la serie, pero que no es algo que le importe demasiado. Es como leer una novela. No sabes tampoco cómo va a impactar a quien sea que la esté leyendo. Bueno, pues yo voy a decir que me parece una cosa terrible. Estoy yo. Está muy hater hoy. Sí, porque hemos visto películas de este estilo que hemos denostado y qué tal, y entonces esta es una serie, parece hecha con escuadra y cartabón, perfectamente milimetrada de todo lo que tiene que ser, y me parece que se aprovecha una oportunidad para hablar de cosas más profundas. ¿Puedo decir algo? A partir del capítulo 3 a mí me ha empezado a interesar, o sea, creo que... Pues si tenemos que esperar al capítulo 3, que es la mitad de la serie. No vamos a hacer muchos spoilers, pero bueno, luego hay como una disociación mental de esta persona mayor, entonces es verdad que en algunos momentos que eso le da un giro completo y es un poco engaño en la serie, no sabes si lo que está gestionando, que es un comité de investigación tan importante que manda a detener personas, es verdad o no es verdad, o en su cabeza, cómo está funcionando su cabeza respecto a las decisiones políticas que está tomando. Ojalá que todo sea un sueño. Ojalá sea resine Robert De Niro y lo haya visto. Pero a mí sí que me interesa un poco también los excesos del poder de un expresidente supuestamente intachable y demás, porque a partir del tercer capítulo hay un personaje que interpreta al británico. No sé por qué te interesa eso teniendo el amalgama de expresidentes que tienes aquí. No, solo digo que hay un personaje que interpreta a Dan Stevens que se empieza a ver y tal, que es como pues estos que en el sótano de su casa desarrollan teorías de la conspiración y soliviantan a la gente y al final introducen muchos temas en la agenda pública que no están controlados por el poder supuestamente, pero son otro tipo de poder. Y ahí hay como un encuentro que a mí empieza a interesarme cosas de la serie. No digo que sea redonda, pero sí que hay cosas que yo salvo. Pues yo no salvo nada y estoy harta de las series. Qué menuda semanita llevas. Que dilo. No tiene, dilo, Tata. Estoy harta estoy un poquito harta. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no veo que quemo Netflix o quemo el mundo. Creo que sí. Gracias a Carlos Ródenas, gracias chicos, volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.